hidrológico, nosotros tenemos que partir de las características morfométricas de la cuenca. Como ustedes pueden ver aquí, los datos más importantes para generar en primera instancia el tiempo de concentración es el área de la cuenca. Después, el mismo DEM te da el punto más alto y el punto más bajo del curso principal. Después se calcula el desnivel entre el punto más alto y el punto más bajo. Por último, la longitud del río principal y la pendiente media de la cuenca. Esto quisiera que se recuerden. Tenemos una pendiente considerable que es 15%, es la pendiente media del río principal de la cuenca. ¿Está bien? Entonces, el cálculo del tiempo de concentración, existen muchas fórmulas. Este dato es muy importante porque de este depende el caudal máximo. Porque como les mencioné en las anteriores clases, al no tener nosotros datos de pluviografía, tenemos que asumir una duración tipo de lluvia. Entonces nosotros vamos a asumir que nuestra lluvia es máxima cuando el tiempo de duración de la misma es mayor o igual al tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando toda la cuenca, en teoría, está aportando agua a mi punto de aforo. Porque no se olviden que el tiempo de concentración es el tiempo en que tarda la gota desde el punto más lejano de mi cuenca a llegar a mi punto de aforo. Entonces, ese tiempo que tarda esa gotita en llegar es calculado mediante estas fórmulas empíricas para el tiempo de concentración. Entonces, si mi lluvia dura más que mi tiempo de concentración, quiere decir que la gota que estaba más lejos ya ha llegado a mi punto de aforo, por lo tanto, toda mi cuenca está aportando de agua a ese punto de análisis que estoy realizando. Entonces, en ese momento, mi lluvia es máxima. Entonces, existen muchas fórmulas en función de la longitud del caos, en función de la pendiente, en función de los valores que les mencioné anteriormente. Estos: área, desnivel, longitud del río y pendiente de la cuenca. Por ejemplo, Kirpich en 1940, que fue desarrollada por el Soil Conservation Service, propone este tipo de fórmula. Kirpich modificado en 1942 propone este. La fórmula californiana del USBR propone esta otra fórmula. Así se ve mejor. La fórmula de Giandotti propone esta otra fórmula, la de Temes. Entonces, con todos esos valores, voy a mostrarles aquí. Con todos esos valores, yo calculo el tiempo de concentración. Fíjense, y la variación, ¿no? 0,48, 0,62, 0,84 minutos. Entonces, yo calculo un promedio del tiempo de concentración. Pueden utilizar 4, 5, yo a veces uso hasta 8, hasta 10 fórmulas. Este ya es lo afinado, ¿no? Las fórmulas que me dan más parecido, yo lo utilizo, a diferencia de otras. ¿Está bien? Entonces, una vez que se tiene el tiempo de concentración, inclusive ustedes si hacen por muchas fórmulas, pueden agrupar. Por ejemplo, yo agruparía 0,84 y 0,62 en una y los 0,48 por otra. De esos dos hay que hacer la comprobación, con la velocidad del río. Entonces, como les mencioné, existen tablitas de velocidades medias. Miren, aquí hay 3 de esas tablas. Esta tabla está en función de la descripción del curso de agua y la pendiente en porcentaje del río. Aquí está en función de la pendiente media de la cuenca y la velocidad de recorrido inicial. Aquí, inclusive, en función de la velocidad de la pendiente de la cuenca, está la velocidad. Entonces,
yo con mi tiempo de concentración lo único que hago es decir que mi velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo de concentración. Distancia sobre tiempo igual a velocidad. Entonces, eso tiene que estar en el rango. Por ejemplo, no se olviden que mi cuenca era de 15%. Entonces, mi velocidad promedio de 12 a 15 va a ser más o menos mayor a 1,35. Aquí, si es mayor al 10%, mi velocidad de recorrido inicial es 2 metros segundo. Entonces, si es mayor a 12% en caso de cultivos, yo tengo entre 1 hasta 5 metros segundo. En caso, pero no es pavimento, ¿no? Sería entre 1 a 1,68. Fíjense, mi velocidad está entre 1,72. Que sería algo más coherente, ¿no? Entonces, esta comprobación para mí es muy importante. ¿Está bien? Nosotros debemos realizar el cálculo y después realizar la verificación en función. Estas son algunas de las tablas. Si ustedes comienzan a buscar, existen varias tablas. Entonces, ese datito, por favor, ténganlo muy en cuenta. Si la velocidad le sale muy por encima al rango establecido en las tablas, entonces quiere decir que el tiempo de concentración que ustedes están asumiendo no es el adecuado. Por ejemplo, yo podría decir aquí, miren, en el caso particular yo he elegido esta fórmula de Giandotti. ¿Por qué? Porque es la que me da más cercano. Porque si yo hacía con 0,48, me salía menos 20 y tantos minutos. Y la velocidad media del río me salía demasiado alta. ¿Está bien? Esa fue la razón por la cual yo utilicé solo la fórmula de Giandotti. Miren aquí. Yo estoy utilizando solo la fórmula de Giandotti porque hice la prueba con las otras tres y con el promedio y me salía un tiempo de concentración demasiado altos. Entonces asumí el tiempo de concentración mayor para corregir la velocidad media del río. Entonces no estoy sacando el promedio, fíjense aquí. El promedio en minutos estoy asumiendo este 0,84. Y si hago 0,84 por 60, me va a dar los 50 minutos que tengo aquí del promedio. ¿Está bien? ¿Se ha entendido esta partecita? Que para mí esta es muy importante. ¿Se ha entendido esa partecita del tiempo de concentración y de la velocidad media del río? Ingeniero, para la velocidad tenemos que verificar que cumplan esas tres condiciones que dices para, según lo que nos salga. Específicamente que esté dentro del rango que te dan las tablas. Por ejemplo, ahí ustedes han visto, el rango está entre 1,20 a casi de 1 a 2 metros segundo para la pendiente que yo tengo en mi puente. Entonces, el tiempo de concentración que yo elija tiene que estar dentro de ese rango. Porque yo les voy a mostrar aquí la tablita en Excel para que ustedes lo vean. ¿Está bien? Voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean cuál es el proceso que hay que seguir. Miren, aquí está esa tabla. Aquí es ese. ¿Está bien? Miren, aquí está la tablita, ¿no es cierto? Pero fíjense, yo estoy haciendo el cálculo solo con este. ¿Qué pasaría si hiciera con el Kirchhoff modificado? Mi velocidad me sale 3,014, muy superior de entre 1 y 2 que me dice la tablita. Miren, aquí está. Si es mayor de 12, es mayor, si es un bosque o pastizal, está entre 1, 1,30, 1,68 si es cultivo. ¿Está bien? Si es mayor de 10, mi velocidad y esta otra tablita me dice si está de 12 a 15 es 1,35, si es mayor de 15 seguramente es un poquito más. Entonces, fíjense, todas mis tablas están entre 1
3, entre 1 y 2, perdón, entre 1 y 2, el micrófono abierto de Inge, hay una tabla que dice en función dependiente que dice mayor a 2 metros sobre segundo la velocidad. Para esa tabla estaría cumpliendo. Ahí ustedes realizan, pero fíjense, ahí está alta tu tabla con las otras tablas. Entonces, ahí está el criterio que ustedes tienen que tener. Generalmente no son las velocidades tan altas. Entonces, fíjense, las otras tablas, inclusive la velocidad está menos. Por ejemplo, vos dices esa tabla, ¿dónde está? Hasta 3. Todas están hasta 2, mira. 2 esta. A ver, voy a compartir de nuevo. Esta tabla, si es mayor de 10, es 2 metros segundo. Esta. Ya creí que era mayor a 2 metros la velocidad que tenía que ser. O sea, 2 metros es el límite, sería. Mayor al 10%, la velocidad de recorrido inicial es 2, entonces, máximo, ¿no? Máxima, bien. Entonces, En eso estaba confundiendo. Es mayor a 1,68 si es mayor a 12. Y aquí si es entre 12 y 15, el promedio es 1,35. ¿Está bien? Entonces, si yo hago el tanteo en primera instancia con Kirpich modificado, se observa que tengo 3 metros, entonces estoy por encima. Entonces utilizo otra. A ver, puedo hacer 0,62, 2,32, entonces está un poco alto. Entonces, yo aquí en este caso solo he calculado 4, puedo hacerlo más. En otros proyectos yo lo calculaba 8, 10 tiempos de concentración y iba tanteando cuál cumplía. Porque no se olviden que este es un dato aproximado y empírico, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya me da 1,72, que puede estar dentro del rango que hemos visto, ¿no? Entonces, de esa manera yo elijo el tiempo de concentración. Y fíjense, ese valorcito es muy importante para todos los otros cálculos que voy a hacer. ¿Está bien? Es muy importante ese datito. ¿Ha quedado claro eso? Ahora yo quiero mostrarles cuáles son los datos de ingreso al HMS. Aquí tengo otra tablita. Voy a volver a compartir. Aquí está. Entonces aquí yo ya tengo otro Excel que es el dato de ingreso. Yo ya he calculado el CN mediante SIG, ¿no? Y ustedes también ya deben saber, muchos de ustedes manejan el ARGIS. Se calcula un CN ponderado para toda la cuenca. Nosotros hacemos calculamos para cada tipo de suelos en función de las imágenes satelitales un número de curva, asumiendo una humedad antecedente y un grupo hidrológico del suelo, considerando una condición en época húmeda. ¿Está bien? Quiere decir que nosotros calculamos un CN para época húmeda, no para época seca. Entonces, las imágenes, eso hay que tener en cuenta. Cuando nosotros utilicemos imágenes satelitales, estas imágenes tienen que ser en periodo húmedo, quiere decir de enero, bueno, desde noviembre, diciembre, hasta marzo o abril, que es el periodo donde se generan las lluvias. Esa es la vegetación que tenemos que analizar. Porque cuando se presenta esa vegetación, ahí se generan las crecidas máximas y ahí es cuando nosotros tenemos que analizar. No nos sirve lo que ocurre en época seca, porque el evento máximo se va a presentar en época húmeda. Entonces, mi vegetación, mi uso de suelo tiene que ser en esa época. Eso tomen en cuenta, por favor. Entonces, en este caso, para mi cuenca me ha salido 65 como el número de curva. Y de ahí yo calculo la máxima retención potencial del suelo, que es esta formulita que está en función del número de curva. Es 25.400 sobre CN menos 254. Esa máxima retención me permite calcular la abstracción inicial, que es lo que se queda en el terreno antes de empezar a escurrir el agua. Esa abstracción inicial es igual
al 20% de la máxima retención potencial del suelo. Entonces, esos dos datitos son importantes para yo realizar el cálculo. Está bien, esos datos se ingresan al ECHMS. Entonces, son datos para caracterizar la cuenca. ¿Está bien? Entonces, ahí yo tengo un índice de abstracción o initial loss en inglés que es igual a 27.35. ¿Está bien? 27.35 es mi initial loss o mi abstracción inicial. De ahí yo calculo el tiempo de concentración. Como ustedes han visto antes, mi tiempo de concentración era 0.84 horas. Transformados a minutos, 0.84 por 60 me da 50 minutos. Entonces, mi tiempo de concentración es 50 minutos. Pero en el ECHMS no te pide el tiempo de concentración, te pide el tiempo de retardo. El tiempo de retardo es el tiempo o la distancia en tiempo desde el centro de gravedad de mi dietograma al centro, al pico de mi hidrograma. Y eso es igual a 0.6 del tiempo de concentración. Entonces yo calculo el tiempo de retardo, que es igual a 0.60 del tiempo de concentración. 0.6 por 50 me da 30. ¿Está bien? Esas son los datos que yo debo ingresar al ECHMS. ¿Está bien? Ahora voy a dejar de compartir y me voy a volver al documento que estábamos viendo hace ratito. Entonces, ya está. Bueno, ustedes ya saben calcular el dietograma, que al último serían estas curvitas, precipitación, duración y frecuencia, que lo hace el SSH muy facilito. ¿Qué pasó? Se colgó. Ahora sí. Entonces, una vez que uno genera mire, aquí está mi tormenta de proyecto para diferentes años. Yo tengo 50 minutos de duración de la lluvia máxima que se genera y he discretizado en diferentes tiempos, por lo que yo les mencionaba. Yo generalmente lo que hago es el tiempo de concentración dividido entre 10 y esos son mis periodos de tiempo que voy a analizar. Como una recomendación, igual alguna bibliografía lo recomienda, ¿no? Que siempre los periodos de tiempo analizados sean menores a 1/10 de la duración total de la lluvia. Entonces, vámonos al modelo ECHMS, ¿no? Lo que les mencioné anteriormente. Hay que ver, para calcular el CM, tengo que tener la humedad antecedente y el grupo hidrológico del suelo. Esto lo tengo que hacer junto con el agrónomo en función del análisis de suelo que él ha hecho de la área de riego, como así también de la cuenca, ¿no? Para ver cuál es el grupo hidrológico del suelo en función de la cantidad de arena y, bueno, de materiales finos y plásticos que tiene el suelo en promedio en toda la cuenca. Porque no se olviden, si es más plástico el suelo, tiene mayor potencial de escurrimiento. Entonces, ahí está la asignación en función del grupo hidrológico, el CN para cada una de las zonas que se han analizado. Entonces, ahí está el número de curva. Les voy a mostrar los mapitas que se han utilizado. Obviamente que esto tiene sus limitaciones, el ARGIS depende mucho de las pendientes, se ha hecho el cruce de los mapas, que son estos, ¿no? El mapa de vegetación, fíjense, había una vegetación casi uniforme en la cuenca, porque si ustedes ven las imágenes satelitales, casi todo era bosque porque estaba en una reserva natural, ¿no? El proyecto. Entonces ahí está el número de curva asumido, está lo que acabamos de ver y este es el dietograma de diseño. Aquí está el tiempo y la precipitación para los 50 minutos que tengo y ahí está el tiempo o el dietograma de diseño y aquí está el hidrograma de salida juntamente con el caudal máximo.
Ahora pues, les voy a compartir cómo se deben cargar estos datos en el HMS. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir y me voy al ECA. Muy bien. Aquí ustedes ya tienen un dos. Creo que está bien. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es colocar el modelo. Lamentablemente he intentado, pero no sé cuál es el problema con el 4.8. Es que yo lo hice en el 4.4 o el 4.2, creo. No me está queriendo incluir el shapefile del área de la cuenca. Generalmente aquí aparece la cuenca. A ver, les mostraré cómo tendría que aparecer, a ver, con otro proyecto. Un ratito. Nomás aquí, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene el shapefile, se puede incluir, inclusive los ríos, lo puede colocar aquí, no hay ningún problema. Pero lo que se necesita, lo que nosotros hacemos, fíjense aquí ya está todos los datos. Está la cuenca donde nosotros realizamos. Aquí he utilizado una sola cuenca y no he hecho la discretización porque en este caso yo estoy utilizando Sachapera, que es una sola estación. Cuando nosotros tenemos varias estaciones climáticas o pluviométricas, en el caso nuestro, podemos hacer, el LEC permite realizar un modelo distribuido o semidistribuido. Eso quiere decir que yo puedo discretizar en subcuencas. Y para cada subcuenca yo puedo generar una tormenta de proyecto diferente en función de los datos de precipitación que yo tenga. Pero en el caso aquí yo estoy utilizando una sola tormenta de proyecto para toda la cuenca. Esa es una de las razones por las que solo tengo una basin, ¿no? Sería una cuenca, ¿no? Solo tengo una cuenca, aquí tengo como una unión y aquí tengo el embalse. ¿Está bien? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es introducir los datos de la cuenca, lo que está aquí a mi izquierda. Entonces, la cuenca tiene una área de 8.39, no sé si se puede ver. Aquí voy a colocar aquí sí. No se puede. Un ratito voy. Ahora sí. No. No se puede. Muy bien, entonces yo coloco mi área en kilómetros cuadrados. Y aquí, fíjense, aquí abajito, lo que les mencionaba. Toda determinación de caudales máximos tiene un método de pérdida y un método de transformación.
Inclusive aquí hay un método de flujo base. Cuando se tienen datos de flujo base se utiliza esta metodología también. Pero los métodos de pérdida que utiliza el EKHMS son estos. Ahí está grid de Green and AMP, grid del SCS del número de curva, el método de pérdida inicial y constante, y aquí uno de los más conocidos que quizás ustedes también lo han hecho en recursos hídricos es el número de curva del SCS. Pero lo que quiero recalcar es que cada uno de estos tiene su metodología y los datos de ingreso son diferentes. Si yo utilizo voy a perder los datos. No importa. Por ejemplo, si utilizo otro, estos datos van a cambiar. Los datos de ingreso cambian. Y el método de transformación. Miren, yo tengo que considerar las pérdidas y ver un método de transformación. ¿Cuál es la transformación? Por ejemplo, aquí está el hidrograma unitario de Clark, la onda cinemática, Mood-Clark, el hidrograma unitario del SCS, el hidrograma unitario de Snyder, un gráfico específico de usuario, un hidrograma unitario específico de usuario o una difusión de onda en 2D. Fíjense esto, todos estos son métodos de transformación. Por eso el EKHMS no es un método, es un software que agrupa muchos métodos para poder determinar caudales máximos. ¿Está bien? Porque eso hay muchos. Yo inclusive hasta tesis de grado he entrado y resulta que ellos han utilizado el método del EKHMS. ¿Pero cuál método? Si dentro del EKHMS existen muchos métodos de transformación, de pérdida, de flujo base, método de superficie. Entonces, todo esto tenemos que ser conscientes que el EKHMS solo lo que hace es darnos un software que agrupa muchas metodologías para nosotros poder aplicar. Entonces, en función de lo que nosotros elijamos, por ejemplo, el número de curva, el método de pérdida que yo he elegido es el número de curva. ¿Cuáles son los datos de ingreso al método de pérdida del número de curva? Lo que les mencioné anteriormente. Una abstracción inicial, un número de curva y un porcentaje impermeable de la cuenca. Como es una cuenca en área protegida, no tiene área impermeable, por eso es 0. Después yo coloco los datos de transformación. Y aquí está el tiempo de retardo que se calcula en función del tiempo de concentración. Y el tipo de gráfico, aquí está. Hay muchos tipos de gráfico. Creo que este estándar nosotros usamos porque los otros, por ejemplo, este es para una zona de Estados Unidos. Creo que es Delaware, Vancouver y Mar, no me acuerdo de qué es. Pero es específicamente una zona de los Estados Unidos. Este factor rango pico, 100, son utilizados para zonas específicas en los Estados Unidos y el estándar es utilizado para cualquier zona. Bueno, esos serían los datitos de ingreso para los datos de la cuenca. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Voy a pasar medio rápido porque esto seguramente ustedes lo pueden aprender en manual, en YouTube. Yo les voy a explicar un poquito la parte teórica. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que hacemos es cargar los datos a la cuenca. Posteriormente, tenemos que introducir lo que vimos anteriormente, que son, miren, las precipitaciones cada 5 minutos de las diferentes tormentas de proyectos que he generado. Y voy a volver aquí al gráfico para mostrarles.
Esto que les he mostrado, del cálculo de proyecto, ustedes también. Distinto. Entonces, yo he calculado mi hietograma de proyecto y este hietograma es el que yo tengo que incluir en el HMS. Fíjense, está aquí de 5 a 50 minutos, que son los periodos de 10 periodos que yo he analizado. Y aquí está la precipitación pico. ¿Está bien? Estos datos, 2, 3, 18, 4, esto tengo que incluirlo en esta otra parte, que sería aquí. Que están aquí. Que sería mis precipitation gauge, que son los... ¿Está bien? O sea, ahí están los pluviómetros y yo coloco. Después, bueno, una vez que he hecho esto, para el embalse, no se olviden, nosotros tenemos que colocar la curva de descarga del vertedero, que sería esta. Un ratito aquí la voy a encontrar la curvita de descarga, ¿ya? Aquí se perdió la curvita de descarga. Ya no importa, de esto les voy a dar ahí. Siempre cuando uno importa a otro lado, no sé por qué se pierden los datos. Miren, aquí están. Por ejemplo, están mis pluviómetros, pero está el inicio, el tiempo, pero la tabla me aparece vacía. Entonces eso hay que volverlo a llenar cuando uno importa. No sé por qué siempre tiene ese problemita el ego. Miren, todas están vacías. Igual, aquí yo he hecho mi tabla de elevación. Mi tabla en realidad tiene que ser a partir del nivel de aguas normales, el volumen sería 0 y de ahí va llenándose la tablita. Entonces, yo lleno el tema de mis tormentas de proyecto, incluyo mi curva de descarga, volumen a partir de mi nivel de aguas normales, como hemos visto en la anterior clase para la laminación. Y esto lo coloco en mi embalse. Fíjense, estos son los datos de mi embalse. Y he incluido todos los datos de la cuenca y he incluido los datos de tormenta de proyecto y ahora voy a incluir los datos de mi embalse. Fíjense, el método de almacenamiento es elevación-volumen. Mi elevación inicial va a ser 764 porque yo lo he definido así en mi proyecto, quiere decir, he calculado mi altura útil y esa es la altura útil o la cota de la altura útil. Y nada más, solo colocaría eso. Y aquí en spillways, que son, spillway es vertedero en inglés, yo voy a colocar mi nivel de aguas normales, voy a colocar la longitud del vertedero. En primera instancia yo voy a hacer un tanteo para 12.5 y estoy colocando el coeficiente de descarga. Con todos esos datos yo ya puedo cargar. ¿Y cuáles son los resultados obtenidos? Voy a dejar de compartir y aquí directo les voy a mostrar los resultados que se han obtenido. Aquí está mi hietograma, fíjense, graficado para un periodo de retorno de 2 años y aquí abajo está el hidrograma. Tengo para un hidrograma de 2 años de periodo de retorno un caudal de 3.2 metros cúbicos segundo. Para 5 años, 11. Para 10 años,
20. Para 20 años, 29. Para 50 años, 43. Y así voy haciendo, calculando. Quiere decir que elijo la tormenta de proyecto y realizo la corrida del modelo. Elijo otra tormenta de proyecto y realizo la corrida del modelo en función de ese hietograma o ese evento que ustedes lo pueden ver aquí arriba. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, para 1000 años. Yo tengo aquí arriba mi hietograma. Ese hietograma me genera en la cuenca este caudal, 99.2 metros cúbicos segundo. Y así tengo estos resultados, que al último esto es lo que me interesa. Para la quebrada Pananti, yo tengo diferentes periodos de retorno, 2, 5, 10. ¿Por qué yo utilizo diferentes periodos de retorno? Por ejemplo, para el desvío del río yo voy a elegir uno de estos 4, 2, 5, 10 o 20 años. Porque no se olviden que el desvío del río, en función del riesgo, tiene estos periodos de retorno. Si quiero implementar una obra de toma, se hace 50 o 100 años. Generalmente se utiliza un periodo de retorno de 100 años para una obra de toma. Y dependiendo si mi presa es categoría A, B o C, yo elijo 500 o 1000 años como mi periodo de diseño o mi periodo de diseño para el vertedero de excedencia. Entonces, con todos estos años o periodos de retorno, yo puedo elegir directamente cuál es el caudal que voy a utilizar para realizar el diseño. Ahora, en el tema de laminación de crecidas, ese mismo caudal, yo tengo que ver, por ejemplo, yo en primer caso he asumido un vertedero de 10 metros. Para un vertedero de 10 metros, esta es la laminación que se me genera. Fíjense, pero solo estoy haciendo para un periodo de 1000 años. No hago para todos los otros. Sí necesito el dato del caudal máximo, pero para la laminación yo necesito la crecida máxima probable. En este caso es 1000 años de periodo de retorno. Entonces, fíjense, para 1000 años de periodo de retorno y un vertedero de 10 metros, yo tengo esta laminación. Ingresa un caudal de casi 100, 99.2 metros cúbicos segundo, y aquí tengo una laminación o una amortiguación de la crecida, y fíjense cómo el hidrograma se amortigua y se desplaza en el tiempo. Y tengo 61.3 metros cúbicos segundo como crecida de diseño. Con ese caudal yo diseño el vertedero de excedencias. Aquí tengo para 12.5, para 12.5 es un poquito menos la amortiguación, y para 15 metros un poquito más el caudal de diseño. Inclusive hago para 17.5, ¿cómo va variando? Fíjense, hago para diferentes longitudes del vertedero, porque si mi vertedero es más grande, la amortiguación es menos. ¿Está bien? Porque se genera un tirante mucho mayor. Entonces, fíjense lo que he hecho. Aquí yo he calculado para mi laminación para 10, 12.5, 15, 17 y 20. ¿Cuál es el caudal laminado? 61, 66, 71, 74 y 79. ¿Y cuál es el tirante? Yo he despejado QC por L por H a la 3 medios. Tengo el caudal, que es este. Tengo la longitud del vertedero, que es esto, y tengo el tirante que se puede presentar. Entonces, yo ahora puedo elegir cuál es el tirante sobre el vertedero o el tirante máximo que se me va a presentar cuando se genere la crecida máxima sobre el vertedero. Esos 1.98 si es 10 metros, 1.81 si es 12.5, 1.67 si es 15 metros, 1.55 si es 17 y 1.46 si es 20. Ahora yo calculo el borde libre y elijo cuál es el tirante que voy a utilizar como tirante de diseño para mi vertedero. Ese tirante es el tirante que yo tengo que realizar el dimensionamiento de los muros laterales y todos los componentes del vertedero de excedencia en función de estos valores que los he calculado laminando mi embalse, y estos son los valores laminados. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda o consulta al respecto del proceso que se tiene que seguir.
desde las precipitaciones que yo tengo, que ya lo hemos visto, hasta llegar al datito que me importa, que en este caso es cuál es el tirante que se me presenta sobre mi vertedero en función de la longitud que yo he asumido. Ese dato ahora hay que decidir. ¿Está bien? Ustedes hacen diferentes cálculos y al final deciden. ¿Cómo deciden? Es el criterio del ingeniero. Ahí ustedes ya se van al plano topográfico y ven primero qué longitud de vertedero me entra en la topografía. Pero fíjense, ustedes ya tienen un rango para poder elegir. Esa es la idea de realizar el cálculo para diferentes longitudes. Entonces ustedes ya van ubicando su vertedero en la topografía para ver si alcanza. Por ahí no me alcanza un vertedero de 20 metros, ¿para qué voy a asumir ese valor? Pero sí uno de 15. Entonces yo ya voy realizando el diseño de manera paralela en la topografía como en los cálculos que voy realizando. Y fíjense, todas las herramientas que nosotros utilizamos solo son eso, herramientas. Y es como un carpintero, alguno hará con cepillo automático, otro hará con cepillo manual, otro realizará lijado, hay diferentes formas de hacer, pero al último es el criterio y la habilidad que tiene cada uno para poder decidir en función de los datos que se están generando. Eso, abro un paréntesis, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en ingeniería, aprender a decidir en función de la información disponible que tengamos. En algunos proyectos vamos a tener más información, en otros menos, pero igual tenemos que decidir cuáles son, al último, las dimensiones que va a tener esa obra hidráulica, sea cual sea. Entonces, los criterios se tienen que ir desarrollando, leyendo, haciendo, viendo experiencias en otros lugares. Ahora se tiene publicada mucha información. Entonces nosotros en ingeniería hacemos eso. Eso es ingeniería, no es realizar la tablita, no es utilizar el software. El ingeniero es, una vez teniendo esos resultados, ¿qué hago con esos resultados? Obviamente que tenemos que saber la metodología, tenemos que entender la metodología, los criterios que se han utilizado, los modelos, los métodos, son importantes, pero lo más importante es tomar decisiones. Entonces, eso enfóquense. Y por eso es bueno que ustedes trabajen en equipo. Ahora, en la actualidad, necesitamos nosotros trabajar en equipo. Todo este proyecto que yo les estoy mostrando, no lo he hecho yo solito. Intervienen muchos otros profesionales que hay que realizar unas reuniones y decir, bueno, estos son los datos, tanto está saliendo, ¿qué les parece? ¿Qué decisión tomamos para distribuir el agua? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ubicar la presa? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Todo eso hay que discutirlo, hay que escuchar, hay que ver, hay que analizar, hay que revisar bibliografía, ver otros proyectos, para al último tomar una decisión. Eso es ingeniería. ¿Está bien? Esa decisión es ingeniería. Para tomar una decisión hay un backup, de información, de experiencias que tienen que ir sumando en cada uno. Entonces ustedes están ahora en esta primera etapa de entender esa metodología. Tienen que utilizar herramientas, eso es obvio, pero la herramienta no puede ser más importante que el criterio del ingeniero. ¿Está bien? Siempre el criterio del ingeniero tiene que ir por delante. Entonces las metodologías, obviamente ahora hay muchos otros métodos, estamos utilizando, yo eso utilizaba hace como 10 años, ahora estoy utilizando otras herramientas nuevas, porque tenemos datos satelitales, porque tenemos otras metodologías que se van ajustando en función de la disponibilidad de datos. Lamentablemente nosotros mejoran las metodologías, pero nuestros datos siguen iguales, no tenemos datos aforados de caudales máximos, entonces hay que validar esas metodologías. Me ha salido mi caudal máximo tanto, yo tengo que realizar la verificación mediante marcas históricas. O por ejemplo, si yo hago el estudio hidrológico de la Quebrada del Monte, que ustedes conocen aquí que pasa por medio de la ciudad, entonces me voy a un puente, puede ser el puente aquí que está sobre la avenida Potosí. Yo sé que desde que se ha hecho el puente nunca el agua ha pasado por encima del puente, siempre pasó cerquita de la viga de abajo. Entonces calculo la sección con topografía, determino el área, calculo la pendiente media de esa zona y verifico qué caudal máximo se presenta para esa sección.
Eso tiene que estar en correspondencia de los resultados que yo he obtenido con el método. Si no está, tengo que volver a calibrar la metodología o utilizar otra metodología que se ajuste mejor a mis condiciones. Entonces, esa forma de realizar la validación mediante marcas históricas no es muy precisa, pero es lo único que nosotros tenemos disponible al no tener datos medidos de caudales. Entonces, todas esas cosas hay que irlas haciendo y son referencias para tomar decisiones. Yo les voy a hablar mucho de tomar decisiones porque eso es lo que hace el ingeniero. El ingeniero toma decisiones. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda o consulta al respecto del proceso de laminación. La metodología ya la hemos visto, les he pasado información igual. Es bien sencilla. Lo único que hace es ver cuánta agua sale en función de cuánta entra, en función de lo que se va incrementando el nivel con referencia a la topografía que tenemos desde el nivel de aguas normales para arriba. Entonces es una suma y resta bien sencilla que se hace la laminación, pero me sirve para poder determinar ese efecto de laminación, de amortiguación que tiene el hidrograma de entrada cuando ingresa a un vaso de almacenamiento lleno. Entonces, existen varias metodologías, pero ahí está. Al último, yo tengo que tomar la decisión, aplique RUM ejecuta, PULS modificado, aplique piscina nivelada, yo tengo que tomar la decisión cuál es el caudal que voy a utilizar para dimensionar mi vertedero de excelencia. ¿Está bien? Hago la laminación, ¿qué tirantes se me presenta? Fíjense, hay muchas. Yo puedo desde 10 hasta 20 metros elegir un vertedero de excelencia. Entonces ya elijo cuál creo que es el más adecuado, que se ajusta a las condiciones topográficas que tengo y a las características de suelo e hidrología y caudales máximos que se me presentan. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda o consulta. Inge, buen día, en el ha puesto la cuenca Pananti y abajo ha puesto la presa y al medio hay otro que ha puesto, no me acuerdo cuál es el nombre. En ese no ponemos ningún dato. No tiene nada, es solo para... Puede ir directo, inclusive lo puedo sacar, solo que a mí me sirve ahí para sacar el hidrograma de entrada. Digamos, ahí yo puedo ver ya lo que ocurre. Si quieres, pues, yo a veces lo pongo directo, a veces pongo este junction, ¿no? Que es una unión. ¿Eso nos va a dar algún dato o no necesitamos? No tiene ningún dato. Ya. Otra cosa, Inge, hay datos que se nos va a pedir en el HED. ¿Se puede asumir directamente o podemos tomar del estudio que usted ha hecho? No, todo se calcula. Lo único que les pide son esos datos de ingreso, la abstracción inicial y el tiempo de retardo. La abstracción inicial lo calculan en función del CN y el tiempo de retardo que lo calculan en función del tiempo de concentración. Esos dos datos les va a pedir para ingresar a la cuenca y los otros datos lo tienen ustedes de hidrología. Su tormenta de proyecto, tienen tienen la longitud del vertedero, tienen la cuota de la altura útil, tienen la curva de descarga del vertedero, tienen la curva altura-volumen. Todos los datos ustedes ya los tienen para poder ingresar a LEC. Ahora, en el porcentaje de la pendiente del río principal, Inge, le saca un porcentaje, esa pendiente, y es elevada. Tenemos que entrar a la tablita, ¿no? Que nos está mostrando. Sí. Porque es muy alta, ¿no? Pues podemos verificar que si ponemos esa, nuestro tiempo de concentración se va a ir, ¿no? Entonces... Tienen que hacer con el río, ¿no? Pueden calcular con ARGIS o directamente la pendiente lo calcula con el desnivel. El punto más alejado del río al punto de aforo es el desnivel, ¿no ve? Entonces, conociendo la longitud del río y el desnivel, calculan la pendiente media. Bueno,
Y si quieren, háganlo con X. El que use o crea que la otra metodología igual que ha aprendido es la adecuada, úselo también. Yo lo hago con el X por rapidez y facilidad. Por ejemplo, como siempre necesitan estas hidrologías para ayer, entonces yo en un día hago la hidrología, ¿no? Tengo toda la información, lo meto al X y hago hasta la laminación de corrido, ¿no? No tengo que... Por eso es por facilidad yo que hago el X, no es porque sea el mejor método, sino para mí es por facilidad y rapidez. Yo al X, como ustedes han visto, se mete algunos datitos, ya tienes toda la información y te genera la hidrología y obviamente hay que validarla. Yo voy a validarla. Tardo más en validar que en cargar los datos al X, ¿no? Entonces, en ir al campo, realizar esa marca histórica, verificar el caudal, y si no lo voy variando, porque influye mucho con el tiempo de concentración. Fíjese, ese datito, el tiempo de concentración me afecta mucho. Y también, si asumo un valor mayor, un valor menor, me varía bastante, ¿no? Entonces, ustedes utilicen la metodología que crean conveniente. Hay muchas metodologías para caudales máximos, muchísimas. Entonces, cualquiera que ustedes utilicen, hay que validarla y esos datos hay que usarlos. No crean que el X no es el mejor software, hay muchísimos más. Pero para mí es más fácil hacerlo, ¿no? Yo soy práctico y nunca tenemos tiempo, tenemos tantas cosas que hacer cuando estamos diseñando. Entonces, yo lo hago así y lo hago rapidito, ¿no? A veces me pedían una hidrología y yo lo hacía en un día, ¿no? Hasta meter los datitos, hacer la tormenta del proyecto, me lleva así 1 o 2 días, hasta hacer el documento una semana, porque el documento es lo que más se tarda en ordenar, acomodar, que los índices, las tablas, las fotografías, gráficos y todo eso, a veces tarda más que meter a ley. Pero ustedes vean, eso es, yo les dejo abierto la metodología que ustedes vean conveniente, obviamente respaldada, ¿no? No vamos a utilizar una metodología, no sé, de un lugar que no tenga nada que ver, Costa Rica, ¿no? Que ni nuestra topografía, ni nuestra vegetación es parecida a la nuestra, no algo que se utilice en Santa Cruz, aquí en Izcayachi, ¿no? No se puede aplicar esas cosas, ¿no? Pero sí se puede aplicar que tenga algunas, o que haya experiencia en su aplicación, ¿no? Se utilizan diferentes, hay muchísimas metodologías. También les dejo abierto, ustedes tienen que decidir cuál es la herramienta que van a utilizar. La misma herramienta no puede ser, por ejemplo, ustedes pueden utilizar un HP para hacer un trabajo, otro va a utilizar Excel, otro va a utilizar un software, depende de cada quien. También no está mal utilizar diferentes herramientas. Muy bien, ha quedado claro hasta la laminación, ¿no es cierto? Estamos bien hasta ahí. Porque después ya entramos a lo que es, ya directo vamos a entrar al diseño del vertedero. Y ahí yo les voy a dar otra herramienta igual para utilizar. Yo utilizo software rápidas, que es para canales de riego, pero a mí me ha dado buenos resultados, por eso lo utilizo. Igual hay planillas, obviamente, pueden utilizar lo que ustedes quieran. Lo vamos a ver eso el miércoles con mucho detalle, el software, los criterios que se utiliza para dimensionar y cómo se realiza el cálculo tanto hidráulico como estructural del vertedero. Está bien, no sé si hay alguna otra consulta para que ya vayamos concluyendo con la clase de hoy. Dije, para el tirante de laminación que sacamos del head, tomamos en criterio de acuerdo a la longitud del vertedero o de acuerdo al tirante. Las dos cosas. Tienes que ver la longitud que te va a entrar en tu topografía, eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo vamos a, en función de la topografía, las curvas de nivel que tenemos, vamos a generar perfiles longitudinales del eje del vertedero? Ya vamos a ver, el vertedero tiene que estar totalmente emplazado en terreno firme. No puede haber, no podemos emplazar el vertedero en relleno.
Entonces hay que buscar el alineamiento adecuado para emplazar el vertedero, y para eso necesitamos definir cuál es el ancho del vertedero. Si te alcanza un vertedero ancho en Calvo es 25 metros. ¿Por qué? Porque tenían ellos el espacio y había roca para poder fundar el vertedero o emplazarlo. En otros casos no te da, entonces tienes que aumentar la altura de la presa. Entonces, cada proyecto es específico. Yo tengo que definir el tamaño del vertedero que me entra. Si me entra de 20 metros, ahí ya defino. Puedo hacerlo más chiquito si es que el tirante no es muy alto. Les he dicho que ya más de 3 metros de tirante sobre el vertedero es difícil de manejar porque se me genera una inercia muy grande. El tirante me va a generar una energía potencial y cinemática importante para ser disipada en el colchón amortiguador. Entonces, a menor tirante, menor energía. Entonces, ahí yo ya tengo que decidir el ancho del vertedero y mi tirante para poder dimensionar todo el vertedero, pero eso está en función de las características particulares de la topografía. No siempre tengo la misma topografía, no siempre voy a tener los alineamientos, y definir un alineamiento adecuado también a un costado del vertedero o en otro lugar, ¿no? No siempre el vertedero está a un costado de la presa, puede estar en otra zona. ¿Está bien? Muy bien, compañeros, entonces nos vemos el miércoles. Para continuar ya pasamos al siguiente tema, que es diseño y dimensionamiento del vertedero de excedencias. Que tengan buen día. Nos vemos el miércoles entonces.